Mi nombre es Sebastián Rossi y durante el verano de 1994 trabajé en la heladería Cremolati, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires. Era mi primer empleo formal después de terminar el secundario en el Nacional Buenos Aires, y lo que parecía ser un trabajo de verano tranquilo se transformó en algo que me persigue hasta el día de hoy. La heladería había pertenecido a la familia Cremolati durante 3 generaciones. Don Giuseppe, el dueño, era un hombre de 72 años que había llegado de Nápoles en los años 50. Su nieto Marcelo, de mi edad, me había conseguido el trabajo porque su abuelo necesitaba ayuda durante la temporada alta. El local estaba ubicado en la esquina de Avenida Santa Fe y Riobamba, en un edificio de los años 30 con esos pisos de mosaicos calcáreos típicos de la época. La heladería ocupaba la planta baja, con su vitrina de helados artesanales y sus mesitas de hierro forjado que daban a la vereda. En el subsuelo funcionaba la fábrica donde don Giuseppe preparaba los helados siguiendo recetas familiares que guardaba como secretos de estado. Mi trabajo consistía en atender el mostrador durante el turno de la tarde, desde las 4 hasta las 10 de la noche. Los primeros días fueron normales. Familias del barrio que venían con sus chicos, parejas de novios que pedían cucuruchos de dulce de leche granizado, y los clientes habituales que don Giuseppe saludaba por su nombre. La primera anomalía ocurrió un martes por la tarde. Eran aproximadamente las 6:30 cuando una mujer mayor ingresó al local. Vestía un tapado beige a pesar del calor de febrero y llevaba el cabello recogido en un rodete perfecto. Se acercó al mostrador y pidió un cuarto de helado de vainilla con dulce de leche, especificando que lo quería en un envase de cartón blanco. Lo extraño no fue su pedido, sino su comportamiento. Mientras yo preparaba el helado, ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en la vitrina refrigerada. No pestañeaba. Literalmente no pestañeaba. Cuando le entregué el helado y le dije el precio, ella depositó el dinero exacto sobre el mostrador sin mirarme, tomó el envase y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se dio vuelta. Me miró directamente a los ojos y dijo, mañana a la misma hora. No era una pregunta, era una afirmación. Luego se fue, caminando con pasos cortos y precisos por la vereda de Santa Fe. Al día siguiente, a las 6:30 exactas, la mujer regresó. Mismo tapado beige, mismo peinado, mismo pedido, un cuarto de helado de vainilla con dulce de leche en envase de cartón blanco. Misma actitud inmóvil frente a la vitrina, mismo dinero exacto, misma frase antes de irse, mañana a la misma hora. Esto se repitió durante toda la semana. Cada día, a las 6:30, la mujer aparecía como un reloj suizo. Marcelo, que trabajaba en el turno de la mañana, nunca la había visto. Don Giuseppe, cuando le pregunté por ella, frunció el ceño y me dijo que no conocía a ninguna señora que comprara helado todos los días a la misma hora. La segunda semana, decidí prestar más atención. Cuando la mujer llegó el lunes, observé cada detalle de su comportamiento. Sus movimientos eran exactos, como si siguiera una coreografía ensayada. Al depositar el dinero, noté que sus billetes estaban impecables, sin arrugas, como si fueran nuevos. Pero lo más perturbador era su temperatura corporal. Cuando nuestras manos se rozaron al entregarle el helado, sentí un frío que me caló hasta los huesos. Esa noche le conté a mi viejo lo que estaba pasando. Él había nacido en Recoleta y conocía todas las historias del barrio. Cuando le describí a la mujer, su cara se puso seria. Me preguntó si estaba seguro de los detalles, el tapado beige, el peinado, la hora exacta. Cuando le confirmé todo, suspiró profundamente. Sebastián, me dijo, esa mujer que describí suena exactamente a la señora Elena Moretti. Vivía en el edificio de la esquina, justo arriba de donde está ahora la heladería. Murió en 1987, pero durante años había sido clienta de los Cremolati. Siempre compraba helado a la misma hora, siempre el mismo sabor. Al principio no le creí. Era imposible. Pero cuando le pregunté a don Giuseppe sobre Elena Moretti, su reacción confirmó mis peores sospechas. El viejo italiano palideció y se persignó 3 veces. Me contó que la señora Moretti había sido una de sus mejores clientas durante décadas, pero que había fallecido en su departamento y la habían encontrado varios días después. Desde entonces, ocasionalmente, empleados de la heladería reportaban haberla visto, pero él siempre había pensado que eran imaginaciones. La tercera semana, la mujer no apareció. Esperé toda la tarde del lunes,
mirando el reloj cada pocos minutos. Las 6:30 llegaron y pasaron sin rastro de ella. Me sentí aliviado, pensando que tal vez todo había sido una extraña coincidencia. Pero el martes, a las 6:30 exactas, regresó. Esta vez había algo diferente. Su tapado beige estaba ligeramente manchado, como si hubiera estado lloviendo, aunque afuera el día estaba despejado. Cuando se acercó al mostrador, pude ver que su piel tenía un tono grisáceo que no había notado antes. Pidió su helado de siempre, pero cuando le entregué el envase, algo cambió. En lugar de dirigirse hacia la puerta, se quedó parada frente al mostrador. Me miró fijamente y habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando este helado? No supe qué responder. Ella continuó, 7 años. 7 años esperando que alguien me prepare exactamente lo que pedía. Vainilla con dulce de leche, en envase de cartón blanco. Como siempre lo hacía Giuseppe. Intenté decir algo, pero ella levantó una mano para silenciarme. Su piel estaba ahora completamente gris, y pude ver que sus ojos habían perdido cualquier brillo de vida. Mañana no voy a venir, me dijo. Ya no necesito venir más. Gracias por el helado, Sebastián. Jamás le había dicho mi nombre. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo una última vez. Sin darse vuelta, agregó, decile a Giuseppe que Elena Moretti le agradece por mantener la receta igual. Que nunca la cambie. Nunca. Salió del local y caminó por la vereda hasta desaparecer en la multitud de peatones. Pero algo me hizo seguirla con la mirada. Cuando llegó a la esquina, en lugar de doblar hacia cualquier lado, simplemente se desvaneció. Como si fuera humo que se dispersa con el viento. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente llegué temprano al trabajo y le conté todo a don Giuseppe. El viejo italiano me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, se dirigió al altar improvisado que tenía en una esquina del local, donde guardaba una foto de su esposa fallecida junto a una imagen de San Genaro. Elena era una buena mujer, murmuró mientras encendía una vela. Siempre pagaba exacto, siempre era educada. Cuando murió, sentí que había perdido no solo una clienta, sino una amiga. Si ella dice que no cambie la receta, no la voy a cambiar nunca más. La mujer del tapado beige nunca regresó. Trabajé en la heladería hasta fines de marzo, cuando terminó el verano y tuve que volver a la facultad. Pero cada vez que paso por esa esquina de Recoleta, miro hacia la vitrina de helados y recuerdo a Elena Moretti, esperando pacientemente durante 7 años el helado que nunca pudo terminar de disfrutar. Don Giuseppe mantuvo su promesa. Nunca cambió la receta del helado de vainilla con dulce de leche. Y según me contó Marcelo años después, de vez en cuando, otros empleados reportan haber visto a una mujer mayor con tapado beige que se queda parada frente a la vitrina, observando los helados como si estuviera eligiendo, pero que nunca llega a entrar al local. Algunos dicen que está en paz. Otros, que todavía espera su próximo helado. Yo prefiero creer que Elena Moretti finalmente entendió que algunos placeres de la vida son tan simples y perfectos que vale la pena esperar una eternidad por ellos. Mi nombre es Valeria y trabajo como administradora de propiedad horizontal en Bogotá desde hace 4 años. Mi labor consiste en supervisar el mantenimiento y la convivencia en edificios residenciales de la zona norte de la ciudad. De todos los inmuebles que he manejado, ninguno me ha marcado tanto como la torre de apartamentos en el sector de Chapinero. El edificio había sido construido en 1998, con 22 pisos y 4 apartamentos por nivel. Era una estructura moderna para su época, con fachada de vidrio y concreto, ubicada en una avenida principal que conectaba con la zona rosa. Los apartamentos eran amplios, bien iluminados, y tenían vista panorámica hacia los cerros orientales de Bogotá. Cuando asumí la administración en febrero de 2019, el edificio tenía una tasa de ocupación del 90%. Solo quedaban vacíos el apartamento 1804 del piso 18 y 2 unidades en construcción del último nivel. La junta directiva me había advertido que el 1804 llevaba desocupado más de un año, desde que los anteriores propietarios se mudaron sin explicación aparente. Durante mis primeras semanas, todo marchó con normalidad.
Los residentes eran en su mayoría profesionales jóvenes y familias de clase media que trabajaban en el centro o en la zona empresarial. Las reuniones de copropietarios transcurrían sin mayores contratiempos, y los pocos inconvenientes se limitaban a quejas menores sobre ruido o problemas de parqueadero. La primera anomalía surgió a mediados de marzo. Ramón, el portero del turno nocturno, llegó visiblemente alterado a mi oficina en el primer piso. Me contó que durante las madrugadas escuchaba música proveniente del apartamento 1804. No música fuerte o molesta, sino una melodía suave, como de piano, que se extendía entre las 2 y las 4 de la mañana. Inicialmente pensé que podrían ser sonidos que viajaban desde otras unidades a través de las instalaciones eléctricas o de ventilación. Los edificios altos suelen tener acústica impredecible. Sin embargo, Ramón insistía en que el sonido provenía específicamente del 1804, y que había subido varias veces al piso 18 para verificarlo. Decidí investigar personalmente. Tenía llaves maestras de todas las unidades, incluyendo las desocupadas, como parte de mis responsabilidades administrativas. El apartamento 1804 estaba completamente vacío, sin muebles, sin electrodomésticos, sin ningún objeto que pudiera generar sonido. Las ventanas estaban cerradas con seguro, y el sistema eléctrico había sido desconectado cuando los anteriores inquilinos se marcharon. La segunda verificación la hice acompañada de Esteban, el técnico de mantenimiento del edificio. Revisamos cada rincón del apartamento, closets, baños, balcón, incluso el ducto de aire acondicionado. Todo estaba en orden, sin signos de que alguien hubiera ingresado recientemente. Esteban confirmó que la instalación eléctrica estaba efectivamente desconectada desde hacía meses. Esa misma semana, comenzaron a llegar quejas de otros residentes. La señora Mercedes del 1703, justo debajo del 1804, reportó que escuchaba pasos durante las noches. No eran pasos fuertes o intimidantes, sino el sonido suave de alguien caminando descalzo sobre el piso de madera. El problema era que el 1804 tenía piso de baldosa cerámica, no de madera. Los residentes del 1903, directamente arriba del apartamento vacío, también comenzaron a quejarse. Decían que durante las madrugadas sentían como si alguien moviera muebles en el piso de abajo. Arrastraban sillas, cerraban puertas, incluso parecía que alguien utilizaba la ducha. Pero cada vez que bajaba a verificar, el apartamento seguía vacío y silencioso. La situación se intensificó durante la segunda semana de abril. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, decidí subir personalmente al piso 18 cerca de las 3 de la madrugada. Quería comprobar de primera mano si realmente se escuchaban los ruidos que reportaban los residentes. Cuando llegué al piso 18, todo estaba en silencio. Me quedé parada frente a la puerta del 1804 durante varios minutos, prestando atención a cualquier sonido anormal. No escuché nada. Justo cuando me disponía a regresar al ascensor, comenzó a sonar una melodía muy suave desde el interior del apartamento. Era efectivamente música de piano, una pieza clásica que no pude identificar. El sonido era tan claro que parecía provenir de un piano real, no de una grabación. Me acerqué más a la puerta y pude distinguir que la melodía se tocaba con gran destreza, con matices y variaciones que solo un pianista experimentado podría ejecutar. Abrí la puerta con mi llave maestra y encendí la linterna de mi celular, ya que no había electricidad. El apartamento seguía completamente vacío. La música continuaba sonando, pero ahora parecía venir de la sala principal. Caminé hacia ese espacio, iluminando cada rincón con cuidado. En el centro de la sala, donde lógicamente debería estar ubicado un piano, no había nada. Pero la música continuaba, como si un pianista invisible estuviera interpretando la pieza justo frente a mí. Pude escuchar incluso el sonido de los pedales del piano y la respiración suave del ejecutante. Permanecí allí durante 10 minutos, escuchando la interpretación completa. La pieza duró exactamente 8 minutos y 40 segundos, y terminó con un acorde final prolongado que se desvaneció gradualmente. Después de eso, el apartamento volvió al silencio total. Al día siguiente, contraté a un técnico especializado en acústica para que evaluara el edificio. Su diagnóstico fue claro: no existía ningún fenómeno estructural o de ventilación que pudiera explicar la transmisión de sonidos desde el 1804. Además, confirmó que las paredes y los pisos tenían el aislamiento acústico adecuado para un edificio de esa categoría.
Decidí investigar la historia del apartamento a través de los archivos de la constructora. Los datos que encontré me inquietaron profundamente. En 1804 había pertenecido originalmente a una profesora de piano jubilada llamada Clara, quien vivió allí durante 15 años. Según los registros, Clara había fallecido en su apartamento en enero de 2018, y su familia había vendido la propiedad varios meses después. Los nuevos propietarios que compraron el apartamento duraron exactamente 11 meses antes de mudarse. Cuando contacté telefónicamente a la esposa, me confirmó que habían experimentado situaciones extrañas durante su estadía, pero prefirió no entrar en detalles. Solo me dijo que habían perdido dinero en la venta, pero que consideraron que era preferible mudarse antes que seguir viviendo allí. La información sobre Clara me llevó a buscar más detalles. A través de antiguos residentes del edificio, supe que ella había sido una pianista muy talentosa que daba clases particulares en su apartamento. Cada tarde, entre las 3 y las 6, se escuchaba música hermosa proveniente del 1804. Era una mujer solitaria pero querida por los vecinos, quien encontraba en el piano su única compañía después de enviudar. Durante la tercera semana de abril, los reportes de actividad en el 1804 se multiplicaron. Ya no era solo música nocturna, sino también sonidos diurnos, agua corriendo, puertas que se abrían y cerraban, incluso el aroma de café que se filtraba por debajo de la puerta. Varios residentes comenzaron a solicitar cambios de apartamento o amenazaron con terminar sus contratos de arrendamiento. La situación llegó a un punto crítico cuando la señora Mercedes del 1703 me llamó histérica una madrugada. Decía que desde su balcón había visto la silueta de una mujer mayor sentada al piano en el apartamento de arriba, a pesar de que las luces estaban apagadas. Cuando subí inmediatamente a verificar, el 1804 estaba vacío como siempre, pero aún se percibía una sensación de calidez en el ambiente, como si alguien hubiera estado allí hasta pocos minutos antes. Decidí pasar una noche completa en el apartamento para documentar cualquier actividad anormal. Me instalé en la sala principal con una grabadora de audio, una cámara de video y mi computadora portátil. Durante las primeras horas no ocurrió nada fuera de lo común. A las 3:15 de la madrugada, comenzó la música. Esta vez pude grabar todo el evento. La pieza era diferente a la anterior, más melancólica y emotiva. Durante la interpretación, sentí una presencia cálida en la habitación, como si realmente hubiera alguien compartiendo el espacio conmigo. No era una sensación amenazante o perturbadora, sino reconfortante, casi maternal. Cuando la música terminó, permaneció un silencio especial en el apartamento. Entonces escuché una voz muy suave, casi un susurro, que decía, «Gracias por escuchar». Era la voz de una mujer mayor, con un acento bogotano refinado típico de generaciones anteriores. Al revisar las grabaciones al día siguiente, encontré algo extraordinario. El audio había capturado perfectamente la música de piano, con una claridad y definición que confirmaba que se trataba de una interpretación en vivo, no de una grabación. Sin embargo, las cámaras de video no mostraban nada normal. Solo el apartamento vacío durante toda la noche. Tomé la decisión de compartir mi experiencia con algunos residentes de confianza del edificio. Para mi sorpresa, varios de ellos me confesaron que también habían escuchado la música y que la asociaban con recuerdos positivos de Clara. Algunos incluso admitieron que extrañaban sus interpretaciones vespertinas y que las noches con música los ayudaban a dormir mejor. Establecimos un acuerdo tácito en el edificio. Clara podía continuar con sus interpretaciones nocturnas, y nosotros simplemente las disfrutaríamos como un regalo inesperado. Los reportes de quejas cesaron, y varios residentes comenzaron a referirse cariñosamente a la música como los conciertos de Clara. El apartamento 1804 permanece oficialmente vacío, pero ya no lo consideramos desocupado. Clara sigue allí, compartiendo el único regalo que puede ofrecer, su música. Algunas noches, cuando paso por el piso 18 durante mis rondas nocturnas, me detengo unos minutos frente a su puerta para escuchar si hay alguna nueva pieza en su repertorio. Los pocos inquilinos que han mostrado interés en arrendar el 1804 reciben una advertencia sutil sobre las características especiales del apartamento. Hasta ahora, nadie ha decidido mudarse allí, y creo que es mejor así. Algunos espacios están destinados a permanecer como están, y el 1804 es el hogar eterno de Clara y su piano invisible. Cada vez que escucho su música, me pregunto si Clara sabe que aún tiene una audiencia fiel que aprecia su talento.
Espero que sí, porque en un mundo donde la soledad es tan común, todos merecemos saber que alguien valora lo que tenemos para ofrecer. Mi nombre es Rodrigo y durante el invierno de 2003 trabajé como asistente en un laboratorio de revelado fotográfico en el centro de Santiago. Era mi primer empleo después de egresar del Instituto Nacional, y lo que parecía ser una oportunidad perfecta para alguien interesado en la fotografía se convirtió en una experiencia que cambió completamente mi percepción sobre las imágenes y los recuerdos. El laboratorio está ubicado en el segundo piso de un edificio antiguo en la calle Huérfanos, cerca de la Plaza de Armas. Don Emilio, el propietario, había establecido el negocio en los años 70, cuando la fotografía analógica era la única opción disponible. A pesar de que las cámaras digitales comenzaban a popularizarse, aún existía una clientela fiel que prefería el proceso tradicional del revelado químico. Mi trabajo consistía en organizar los rollos que llegaban, preparar las soluciones químicas y asistir a don Emilio en el cuarto oscuro durante el proceso de revelado e impresión. El laboratorio funcionaba con el mismo equipo desde hacía décadas, ampliadoras marca Durst, químicos Kodak y papel fotográfico que guardábamos en refrigeradores especiales para mantener su calidad. Durante mis primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Los clientes eran variados. Familias que querían revelar fotos de vacaciones, fotógrafos aficionados que experimentaban con diferentes técnicas, y ocasionalmente algunos profesionales que aún preferían trabajar con película. Don Emilio me enseñó los secretos del oficio, cómo controlar los tiempos de exposición, cómo ajustar el contraste, y cómo lograr que cada fotografía tuviera la calidad exacta que el cliente esperaba. La primera anomalía apareció durante mi tercera semana de trabajo. Mientras organizaba los rollos que habían llegado esa mañana, encontré uno que no tenía etiqueta de identificación. Era un rollo de película en blanco y negro de 35 milímetros, marca El Ford, sin ninguna información sobre quién lo había dejado o cuándo había sido entregado. Le pregunté a don Emilio sobre el rollo misterioso, pero él tampoco recordaba haberlo recibido. Decidimos revelarlo de todas formas, pensando que tal vez aparecería el dueño cuando viera las fotos terminadas expuestas en el mostrador. El proceso de revelado fue normal, sumergimos la película en los químicos durante los tiempos establecidos, la fijamos correctamente y la pusimos a secar en la cuerda especial del cuarto oscuro. Cuando examinamos el negativo seco, encontramos 36 exposiciones de lo que parecían ser fotografías urbanas tomadas en Santiago. Reconocí algunos lugares: la Catedral, el Palacio de la Moneda, algunas calles del centro. Las fotos estaban bien expuestas y técnicamente correctas, pero había algo extraño en la calidad de la luz y las sombras que no podía identificar con precisión. Procedimos a hacer las impresiones en papel. Utilizamos nuestro proceso estándar: papel fotográfico marca AGFA, revelador Dectol diluido 1, 2 y fijador convencional. Cuando las primeras imágenes aparecieron en el líquido revelador, tanto don Emilio como yo notamos algo inusual. Las fotografías mostraban Santiago, pero no el Santiago que conocíamos. Los edificios eran los mismos, las calles tenían los mismos nombres, pero había detalles que no encajaban. Los automóviles en las fotos eran modelos que no habían circulado por Chile durante décadas. La vestimenta de las pocas personas que aparecían en las imágenes correspondía a estilos de los años 40 o 50. Incluso los letreros comerciales mostraban marcas y negocios que no habíamos visto nunca. Don Emilio examinó cuidadosamente cada fotografía con su lupa de aumento. Era un hombre meticuloso que había visto miles de imágenes durante su carrera, y su experiencia le permitía detectar trucajes o manipulaciones. Después de una revisión exhaustiva, confirmó que las fotografías eran auténticas. No había signos de montaje, doble exposición, o cualquier otro tipo de alteración técnica. La segunda anomalía ocurrió al día siguiente. Encontramos otro rollo sin identificación, esta vez de película color marca Fuji. Seguimos el mismo procedimiento, lo revelamos sin saber de quién era, esperando que el propietario apareciera posteriormente. El proceso químico fue idéntico al habitual, pero los resultados volvieron a ser perturbadores. Las fotografías a color mostraban los mismos lugares de Santiago, pero ahora con una diferencia temporal aún más marcada. Las imágenes parecían capturadas durante los años 60, automóviles antiguos perfectamente conservados, personas vestidas con ropa de época, y comercios con letreros que utilizaban tipografías típicas de esa década.
La calidad del color era excepcional, con esa saturación característica de las películas Kodachrome de la época. Durante la tercera semana, los rollos misteriosos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Algunos días encontrábamos hasta 3 rollos sin identificación, siempre con película de calidad profesional y siempre conteniendo imágenes de Santiago en diferentes periodos históricos. Don Emilio decidió que debíamos llevar un registro detallado de cada rollo. Fecha de aparición, marca de película y descripción del contenido. Establecimos un sistema de clasificación temporal basado en los elementos visibles en las fotografías. Teníamos imágenes que parecían de los años 30, caracterizadas por automóviles muy antiguos y vestimentas formales. Otras correspondían claramente a los años 50, con esa estética particular de la posguerra. Las más recientes parecían de los años 80, pero mostraban detalles que no recordábamos de esa época. La cuarta semana, decidí realizar un experimento. Elegí 3 fotografías que mostraban ubicaciones específicas del centro de Santiago, la esquina de Estado con Huérfanos, la entrada del Mercado Central y la fachada de la Universidad de Chile. Durante mi hora de almuerzo, visité esos lugares para compararlos con las imágenes del laboratorio. Las diferencias eran evidentes pero sutiles. Los edificios principales eran los mismos, pero faltaban construcciones que yo recordaba haber visto durante años. Algunos comercios que aparecían en las fotografías ya no existían, y habían sido reemplazados por negocios modernos. Los letreros municipales tenían diseños diferentes, y hasta el pavimento parecía distinto al actual. Esa noche, don Emilio me invitó a revisar sus archivos personales. Durante 30 años, había guardado copias de trabajos interesantes o inusuales que habían pasado por el laboratorio. Entre sus colecciones, encontramos fotografías que coincidían perfectamente con algunas de las imágenes misteriosas que habíamos estado revelando. Estas fotos las revelé hace 15 años, me dijo don Emilio, mostrándome una serie de imágenes en blanco y negro. El cliente nunca vino a buscarlas. Pero mira esto. Colocó lado a lado una fotografía de su archivo y una de las que habíamos revelado recientemente. Eran idénticas, mismo ángulo, misma iluminación, mismos detalles. Era imposible que fueran tomadas por personas diferentes o en momentos distintos. Durante la quinta semana, empecé a notar patrones en la aparición de los rollos. Siempre llegaban durante la noche o muy temprano en la mañana, antes de que abriéramos el laboratorio. Don Emilio tenía las únicas llaves del local, y el edificio contaba con un portero que aseguraba que nadie había ingresado durante las horas de cierre. Decidimos instalar una cámara de vigilancia casera para monitorear el laboratorio durante las noches. Utilizamos una videocámara analógica marca Sony conectada a un televisor pequeño, y programamos grabaciones de 8 horas durante el periodo nocturno. La primera noche de grabación no registró nada normal. Solo el laboratorio vacío e inmóvil durante toda la madrugada. La segunda noche, la grabación mostró algo inexplicable. A las 3:27 de la madrugada, los rollos de películas simplemente aparecían sobre el mostrador principal. No había ninguna persona visible en la imagen, no se abrían puertas o ventanas, y no se escuchaban sonidos. Los rollos materializaban sobre la superficie como si hubieran estado allí desde siempre. Revisamos la grabación múltiples veces, frame por frame. En un momento el mostrador estaba vacío, y en el siguiente aparecían 2 rollos de película perfectamente alineados. No había transición visible, no había movimiento de ningún tipo. Era como si el tiempo hubiera saltado unos segundos, pero el reloj de la videocámara mostraba una progresión temporal normal. La sexta semana, don Emilio tomó una decisión drástica. Contactó a un antiguo cliente suyo que trabajaba como archivista en el Museo Histórico Nacional. Le entregamos copias de todas las fotografías misteriosas que habíamos revelado, esperando que pudiera identificar las épocas exactas y tal vez explicar la procedencia de las imágenes. El archivista regresó una semana después con información que nos dejó completamente desconcertados. Todas las fotografías correspondían a periodos históricos reales de Santiago, y muchas mostraban eventos o situaciones que habían sido documentados en archivos oficiales. Sin embargo, las imágenes que nosotros habíamos revelado eran mucho más claras y detalladas que cualquier fotografía de archivo conocida de esas épocas. Es como si alguien hubiera viajado a esos momentos históricos con equipo fotográfico moderno, nos explicó el archivista. La calidad técnica es demasiado avanzada para las cámaras que existían en esos periodos, pero los contenidos son históricamente precisos.
Durante mi última semana en el laboratorio, ocurrió el evento más extraordinario. Mientras revelaba el último rollo misterioso de la temporada, una fotografía mostró algo que me heló la sangre. Era una imagen del propio laboratorio, tomada desde el ángulo exacto donde yo estaba parado en ese momento. En la fotografía aparecía don Emilio trabajando en la ampliadora, pero vestido con ropa de los años 70. Detrás de él, vagamente visible en las sombras del cuarto oscuro, se distinguía la silueta de una persona joven que se parecía extraordinariamente a mí. La fotografía estaba fechada en el reverso con una anotación manual que decía, Laboratorio Huérfanos, julio de 1973. Habían pasado exactamente 30 años, pero la escena era idéntica a lo que yo estaba viviendo en ese momento, la misma ampliadora, la misma disposición de los químicos, incluso la misma luz roja del cuarto oscuro. Don Emilio examinó la fotografía con cuidado. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a reconocimiento, y finalmente a una mezcla de asombro y melancolía. Rodrigo, me dijo con voz temblorosa, esta fotografía es de cuando yo tenía tu edad. Y esa persona detrás de mí, se parece exactamente a ti. Terminé mi trabajo en el laboratorio al finalizar el invierno, cuando comenzaron mis estudios universitarios. Nunca supimos de dónde venían realmente los rollos misteriosos, ni por qué aparecían específicamente en nuestro laboratorio. Don Emilio continuó encontrándolos ocasionalmente durante los años siguientes, hasta que finalmente cerró el negocio cuando la fotografía digital se impuso completamente. Años después, cuando ya trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología, supe que el edificio de la calle Huérfanos había sido demolido para construir un centro comercial moderno. Junto con él desaparecieron todos los vestigios del viejo laboratorio y sus misterios fotográficos. A veces me pregunto si esas fotografías eran ventanas hacia el pasado, o tal vez mensajes de una dimensión temporal donde todos los momentos coexisten simultáneamente. Lo que sí sé es que mi experiencia en el laboratorio me enseñó que la realidad es mucho más compleja de lo que percibimos, y que algunas imágenes capturan mucho más que simplemente luz y sombras. Don Emilio falleció en 2015, pero antes de morir me entregó una caja con todas las fotografías misteriosas que habíamos revelado juntos. Las guardo como un tesoro, sabiendo que representan algo único e inexplicable. De vez en cuando las reviso, esperando encontrar alguna pista nueva que me ayude a entender qué fue realmente lo que experimentamos durante aquel invierno de 2003 en el laboratorio de la calle Huérfanos. Mi nombre es Esperanza y durante 2 años trabajé como bibliotecaria en la Biblioteca Municipal del Distrito de Miraflores en Lima. Era mi primer empleo profesional después de egresar de la Universidad Mayor de San Marcos con mi licenciatura en bibliotecología, y lo que comenzó como la realización de un sueño académico se convirtió en una experiencia que transformó mi comprensión sobre los libros, el conocimiento y la permanencia de las ideas. La biblioteca había sido inaugurada en 1987 en un edificio republicano restaurado de la década de 1920, ubicado en una calle tranquila cerca del Parque Central de Miraflores. El inmueble conservaba su arquitectura original, techos altos con molduras ornamentales, pisos de parqué de roble, y amplias ventanas que permitían el ingreso de luz natural durante todo el día. La colección incluía aproximadamente 15.000 volúmenes, desde literatura clásica hasta textos académicos contemporáneos. Mi función principal consistía en catalogar nuevas adquisiciones, atender a los usuarios, y mantener el orden de las estanterías según el sistema decimal Dewey. Trabajaba en el turno vespertino, desde las 2 hasta las 8 de la noche, junto con doña Carmen, la bibliotecaria principal, quien había dirigido la institución desde su apertura y conocía cada libro de la colección como si fueran miembros de su propia familia. Durante mis primeras semanas, me familiaricé con la rutina diaria de la biblioteca. Los usuarios habituales eran estudiantes universitarios que venían a consultar textos especializados, escolares que realizaban tareas de investigación, y algunos lectores mayores que disfrutaban de la literatura en un ambiente silencioso y acogedor. La biblioteca tenía una atmósfera especial. El aroma particular de papel y tinta que caracteriza las colecciones antiguas, y esa quietud sagrada que solo existe en los espacios dedicados al conocimiento. La primera anomalía que observé ocurrió durante mi tercera semana de trabajo. Mientras realizaba mi ronda nocturna para verificar que todos los libros estuvieran en sus lugares correspondientes, encontré un volumen en la mesa de lectura principal que no pertenecía a nuestra colección. Era una edición de Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma,
con una encuadernación de cuero que parecía muy antigua y un aroma particular que sugería décadas de uso cuidadoso. Revisé el sistema de catalogación en la computadora y confirmé que no teníamos registrada esa edición específica. Teníamos otras versiones de la obra de Palma, pero ninguna con esas características físicas. Cuando le pregunté a doña Carmen sobre el libro, ella examinó la portada y las páginas interiores con cuidado. Me explicó que la tipografía y el papel correspondían a ediciones de los años 40, pero no recordaba haber adquirido ese ejemplar. Decidimos guardarlo en una sección especial hasta identificar su procedencia. Sin embargo, al día siguiente, el libro había desaparecido. No estaba en su lugar asignado, no aparecía en ninguna estantería, y ningún usuario lo había solicitado en préstamo. Había simplemente desvanecido, como si nunca hubiera existido. La segunda anomalía fue más perturbadora. Durante una tarde especialmente tranquila, mientras organizaba devoluciones en la sección de historia, escuché el sonido inconfundible de páginas que se pasaban. Era un ruido suave pero distintivo, como cuando alguien hojea un libro con cuidado y deliberación. El problema era que la biblioteca estaba completamente vacía de usuarios en ese momento. Seguí el sonido hasta la sección de literatura peruana, donde encontré un libro abierto sobre una de las mesas de estudio. Era un volumen de poesía de César Vallejo, abierto exactamente en el poema Los Heraldos Negros. Las páginas se movían ligeramente, como si una brisa invisible las estuviera agitando, pero todas las ventanas estaban cerradas y no había corrientes de aire en el edificio. Cuando me acerqué a la mesa, el movimiento de las páginas se detuvo inmediatamente. Examiné el libro y encontré algo que me inquietó profundamente. Había anotaciones a lápiz en los márgenes que no estaban allí cuando había catalogado ese ejemplar semanas antes. Las notas estaban escritas con letra cursiva muy elegante, y contenían reflexiones profundas sobre los versos de Vallejo que demostraban un conocimiento excepcional de su obra. Durante las siguientes semanas, este tipo de incidentes se multiplicaron. Libros que aparecían abiertos en páginas específicas, anotaciones marginales que surgían misteriosamente, y ocasionalmente el sonido de alguien que caminaba entre las estanterías cuando la biblioteca estaba oficialmente cerrada. Doña Carmen comenzó a mostrar signos de preocupación, pero también de reconocimiento, como si estos eventos le resultaran familiares. Una tarde, mientras revisaba los archivos históricos de la biblioteca, doña Carmen decidió contarme algo que había mantenido en secreto durante años. Me llevó a su oficina privada y me mostró un álbum de fotografías de los primeros años de funcionamiento de la biblioteca. Entre las imágenes, había varias fotos de una mujer joven que trabajaba en las estanterías y atendía a los usuarios con evidente dedicación. «Esa es Mercedes», me dijo doña Carmen con voz suave. «Fue mi predecesora y la primera bibliotecaria que tuvo esta institución. Trabajó aquí durante 15 años, desde la inauguración hasta 2002, cuando falleció súbitamente de un ataque al corazón mientras catalogaba una nueva remesa de libro. Encontramos su cuerpo en la mañana, sentada en su escritorio con un ejemplar de Vallejo abierto frente a ella. Según doña Carmen, Mercedes había sido una bibliotecaria excepcional que conocía la ubicación exacta de cada volumen y podía recomendar lecturas perfectas para cualquier usuario. Su amor por los libros era legendario entre quienes la conocieron, y había dedicado su vida entera a mantener la biblioteca como un espacio donde el conocimiento fuera accesible para toda la comunidad. Después de su muerte, continuó doña Carmen, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Libros que aparecían en lugares diferentes a donde los habíamos dejado, siempre organizados de manera más eficiente. Usuarios que reportaban haber recibido ayuda de una bibliotecaria que no podíamos identificar. Yo siempre sospeché que Mercedes no se había ido realmente, pero nunca se lo conté a nadie porque pensarían que estaba perdiendo la razón. Esa revelación cambió completamente mi perspectiva sobre los eventos que había estado presenciando. Comencé a prestar atención más cuidadosa a los patrones de los incidentes. Los libros que aparecían abiertos siempre mostraban pasajes particularmente hermosos o significativos. Las anotaciones marginales eran invariablemente perspicaces y educativas. Los cambios en la organización de las estanterías siempre resultaban en mejoras funcionales. Durante mi 5º mes en la biblioteca, decidí realizar un experimento. Una tarde, después de que todos los usuarios se hubieran retirado, dejé una nota sobre el escritorio principal preguntando si Mercedes podía ayudarme a encontrar información específica sobre un tema de investigación que había estado investigando para mi tesis de maestría. La nota decía: «Mercedes, si estás aquí,
necesito referencias sobre la influencia de la literatura oral en la narrativa peruana contemporánea. Al día siguiente, encontré 5 libros perfectamente seleccionados apilados sobre mi escritorio. Cada uno contenía capítulos o secciones que abordaban exactamente el tema que había solicitado. Además, había pequeñas notas adhesivas marcando las páginas más relevantes, y en una de ellas había una anotación con letra cursiva que decía: revisa también los archivos de Arguedas en el primer piso, gaveta tercera. Seguí la sugerencia y efectivamente encontré documentos adicionales que resultaron fundamentales para mi investigación. La información era tan precisa y útil que completé mi marco teórico en una fracción del tiempo que había estimado originalmente. Fue en ese momento cuando comprendí que Mercedes no solo permanecía en la biblioteca, sino que continuaba cumpliendo su función de ayudar a quienes buscaban conocimiento. Establecí una rutina de comunicación discreta con Mercedes. Cada vez que tenía consultas complejas o necesitaba referencias específicas, dejaba notas en el escritorio principal. Invariablemente, al día siguiente encontraba respuestas perfectas, libros seleccionados, páginas marcadas, y ocasionalmente sugerencias manuscritas que demostraban un conocimiento profundo tanto de la colección como de las necesidades académicas de los usuarios. Durante mi segundo año en la biblioteca, varios estudiantes universitarios comenzaron a reportar experiencias similares. Llegaban buscando material para tesis o proyectos de investigación, y encontraban exactamente lo que necesitaban en lugares prominentes, como si alguien hubiera preparado la información específicamente para ellos. Algunos incluso mencionaban haber visto a una bibliotecaria mayor que les ofrecía ayuda, pero que desaparecía cuando trataban de agradecerle. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde organizando una nueva remesa de libros donados, tuve mi encuentro más directo con Mercedes. Eran aproximadamente las 9 de la noche, una hora después del cierre oficial, cuando escuché claramente los pasos de alguien caminando entre las estanterías. Esta vez, en lugar de sentir miedo, me dirigí hacia el sonido con curiosidad y respeto. En la sección de literatura peruana, vi la silueta de una mujer mayor que organizaba libros en las estanterías superiores. Era translúcida, como una imagen proyectada, pero sus movimientos eran precisos y deliberados. Vestía ropa sencilla y conservadora, típica de bibliotecarias de generaciones anteriores, y trabajaba con la concentración absoluta de alguien que ama profundamente su labor. Cuando me acerqué, ella se volvió hacia mí y sonrió con calidez. Su rostro era el mismo que había visto en las fotografías de doña Carmen, pero había en él una serenidad especial, como si hubiera encontrado la paz perfecta en su existencia entre los libros. Sin decir palabra, me señaló un volumen específico en el estante superior. Era un ejemplar de El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, que había estado buscando durante semanas para un usuario que había hecho una consulta especializada. El libro había estado mal ubicado en una sección diferente, y sin la ayuda de Mercedes nunca lo habría encontrado. Cuando me volví para agradecerle, ella había desaparecido, pero sobre la mesa quedó una nota con su letra característica: los libros nunca mueren, y quienes los amamos tampoco. Durante mis últimos meses en la biblioteca, Mercedes y yo desarrollamos una colaboración silenciosa pero profunda. Ella continuaba organizando, sugiriendo y ayudando, mientras yo me encargaba de las interacciones directas con los usuarios y las tareas administrativas. Era como trabajar con el espíritu del lugar mismo, con la esencia acumulada de décadas de amor por el conocimiento. Cuando finalmente dejé la biblioteca para aceptar un puesto en la Universidad de San Marcos, escribí una carta de despedida dirigida a Mercedes. Le agradecí por su enseñanza, por mostrarme que el verdadero propósito de una biblioteca trasciende los aspectos técnicos de la catalogación y se centra en conectar a las personas con el conocimiento que transformará sus vidas. Doña Carmen se jubiló 6 meses después, y según supe posteriormente, la nueva bibliotecaria también comenzó a experimentar la presencia benévola de Mercedes. Los usuarios continúan recibiendo ayuda excepcional, y la biblioteca mantiene esa atmósfera especial donde pareciera que los propios libros colaboran en el proceso de aprendizaje. Ahora, años después, cuando visito bibliotecas en mi trabajo académico, siempre recuerdo la lección más importante que aprendí de Mercedes: que los verdaderos guardianes del conocimiento nunca abandonan realmente sus puestos. Su pasión por conectar a las personas con los libros correctos trasciende las limitaciones físicas y se convierte en parte permanente del espacio dedicado al saber. A veces, cuando trabajo hasta tarde en mi oficina universitaria rodeada de libros,
Siento una presencia familiar que me recuerda que el conocimiento es un regalo que debe compartirse, y que quienes dedicamos nuestras vidas a esa misión formamos parte de una cadena infinita de custodios que se extiende más allá del tiempo y el espacio.